Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector. Este año no nos quiere dejar ir. Hoy vamos a hablar de la emergencia económica que ha prometido decretar el gobierno de Gustavo Petro y de otras medidas económicas que está haciendo Petro que generan mucho ruido al final de este 2025. Estamos desde la redacción. Pablo Manrique cubre el poder económico. Y está encerrado. Sí. Suéltanos. No más. 2025. Pucha, mucha vaina. O sea, porque no solo la emergencia económica, ya vamos a hablar de eso, es una operación enorme de venta de deuda. Es lo que está haciendo con la URF, en general, que el gobierno va a cerrar con poquita caja. La economía no nos va a dejar descansar este diciembre. Sí, pero además es muy paradójico porque la economía de la gente, lo que siente la gente en la calle es que el año cierra relativamente bien con un crecimiento económico que quizás va a estar por el 3%, baja el desempleo, la inflación está Más o menos. pero al menos no está subiendo, que es lo que siente la gente, ¿no? Y por el otro lado está todo lo que está debajo del capó, ¿no? Las cuentas de deuda, de presupuestos desfinanciados del futuro, que en cambio sí se ve muy oscuro y eso no lo siente tanto el votante. Sí. Entonces, Germán Ávila es el ministro de Hacienda, es el cuarto ministro de Hacienda y el que le dice que sí a todo lo que quiera el presidente Gustavo Petro, y así plantea la emergencia económica que en este momento no la han anunciado formalmente, ya dijeron que la habían firmado, que está por conocerse. Ahí va. Y allí hay un presupuesto desfinanciado de 16.3 billones. Por lo tanto, vamos a procurar que a través de la emergencia económica y de los decretos reglamentarios de esa emergencia, en los cuales se establezcan las medidas tributarias, podamos compensar esos 16 billones que fueron desequilibrados por parte del Congreso de la República. Entonces, Germán Ávila, ex M19, una persona que no tenía grandes como experiencias en las finanzas públicas. Sí, había pasado por el Grupo Bicentenario, que es como el grupo empresarial del gobierno. La gente no lo quería mucho en el Grupo Bicentenario. Y antes del Grupo Bicentenario no lo conocían en el mundo de la hacienda pública. Entonces, y dice que sí a todo lo que quiera el presidente, y en este caso quiere una emergencia económica. ¿Qué es eso, Pablo? Bueno, entonces la emergencia económica es cuando hay una emergencia de carácter económico. Una emergencia económica es una cosa que permite la Constitución, que es cuando sucede un hecho, y este es muy importante, un hecho sobreviniente, y creo que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, le dan al gobierno capacidad para salvaguardar la economía, porque este hecho sobreviniente va a afectar la economía. ¿Y cómo? Le dan la capacidad de dar decretos con fuerza de ley. Esto sucedió en el COVID 2 veces. Duque declaró la emergencia económica, y con la emergencia económica hizo diferentes medidas económicas para poder pagar lo que valía luchar contra la pandemia. Me gustó mucho la columna de Héctor Rivera. Sí. Entonces, la emergencia económica permite que el gobierno ponga impuestos sin pasar por el Congreso, Sí. que escribiendo en un papel, y esto es como la ruptura de uno de los principios de la democracia liberal más antiguos, es que sin representación no hay carga impositiva. Voy a sonar un poquito exagerado, pero por eso perdieron la cabeza los reyes, o sea, por poner impuestos sin que haya representación de por medio. Exacto. O sea, volvimos a esa forma de ver, la forma de poner Es impuestos. decir, es una medida que le da poderes extraordinarios y de una medida que le da una autoridad enorme al presidente, y que lo que dice Riveros en esa columna que se le recomiendo es que el presidente se espera hasta que empiece la vacancia judicial, es decir, que los jueces se van de vacaciones y su emergencia no va a tener un control extraordinario tan rápido, aunque está por verse si la Corte Constitucional cita unas sesiones extras. Y lo segundo es que también el Congreso está en receso, ¿no? Sí. Entonces los otros dos poderes se van y el presidente decide tomar esta decisión. Sí, que entonces ahí va la discusión, por eso yo dije que la palabra sobreviniente es muy importante, porque es esos poderes extraordinarios valen la pena cuando usted necesita sacar decretos rápido porque se le va a quebrar el país por algo que no esperaba. Sí. Entonces, lo que dice la ley es que usted tiene que probar dos cosas para hacer esa emergencia económica. Que hay un hecho sobreviniente y que ese hecho va a afectar la economía. ¿Qué va a afectar la economía? Lo sabemos, porque no tener caja afecta al gobierno. Acá la discusión es si es sobreviniente. Entonces uno tiene que
justificar un hecho, en pandemia era obvio, el hecho sobreviniente era que había un virus pues que estaba matando gente. Acá, según el ministro, el hecho sobreviniente es que no le aprobaran una tributaria. Y ahí todos los constitucionalistas con que hablamos, incluso cercanos al gobierno, decían, no tiene sentido porque se preveía, es la definición de no ser sobreviniente. A ver, yo le doy juego un poquito a lo que dice Petro sobre la emergencia y porque esto sí es sobreveniente y hablamos de esos argumentos. Perdón que es un trino un poquito largo. Entonces, tiene ante usted la subida estrepitosa de la tasa de interés de riesgo en el mercado nacional e internacional, la caída del precio del petróleo, tiene delante sí la exigencia de la Corte de ajustar la UPC, que es lo de la salud, tiene por delante la ofensiva narcoterrorista de Trump, y las necesidades de comprar sistemas antidrón, porque Estados Unidos ya no nos presta cosas, porque lo insultó, señor. Tiene de usted que no se puede cortar el pago de contratos de concesiones viales, que era la única forma de reducir gastos del presupuesto. ¿Todos estos hechos eran previsibles, Pablo? Sí. O sea, entonces, vamos uno por uno. Hay unos que eran previsibles y otros que no son verdad. Porque si uno empieza por la tasa, esta discusión ya lo tuvimos cuando Petro nos respondió en vivo la nota. Ahorita, si uno le pregunta a cualquier economista, lo que está haciendo que la deuda sea cara es el riesgo que implica el gobierno, no que el Banco de la República tenga la tasa de interés. Ahí va el primer argumento. El segundo argumento. Si le meto ahí una cuña, Petro dice que el peor error de su gobierno ha sido nombrar a Olga Lucía Acosta como codirectora del Banco de la República. Ella es la que está haciendo hoy el swing vote. Una mayoría muy de 4 votos frente a lo que quieren los dos otros nombrados por Petro y el ministro de Hacienda, que es bajar las tasas de interés. Que ahí también hay una cosa, y yo no creo que haya sido coincidencia, el video que vimos de Ávila no era en una rueda de prensa que convocaron para hablar de este tema, era en la rueda de prensa justo después de que el Banco de la República no hubiera bajado tasas. Y yo creo que allí lo hicieron un poquito a postes, como ustedes no van a bajar tasas, yo voy a cogerlo para hablar de este tema. Entonces, esa pelea del gobierno con el Banco de la República no tiene sentido porque el Banco de la República lo que está haciendo es manteniendo la inflación a ras y no hay pruebas de que ellos tengan la tasa alta es lo que está haciendo que estemos pagando, deudas altas. Lo que nos está haciendo pagar una deuda cara es lo que se llama la prima de riesgo, que es la gente no confía en el manejo fiscal del gobierno. Claro, porque tiene un ministro de Hacienda que dice que sí a todo y porque tiene un presidente que no quiere, o sea, que ve que ante la disyuntiva de tengo un presupuesto desfinanciado porque no recorto gastos, es como, no, porque no declaro una emergencia económica, porque no compro bonos en una forma oscura. Y ahí lo más importante es el déficit, que creo que tenemos la grafiquita. La tengo, la gráfica del déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que usted gasta y usted recauda. Entonces, esta es una serie larga que va desde el año 2010. Esos son todos los eneros de cada año. Entonces, Colombia siempre ha tenido déficit porque siempre gasta más de lo que recauda. Que es lo normal, o sea, casi todas las economías manejan déficit. El problema es cuando el déficit se le va a la mano, que es un poquito lo que pasó este año. Uno ve que está a niveles de COVID. Sí. Y el déficit implica que, y vamos a cerrar con un déficit más grande que ese, sin deuda, implica que entonces estoy gastando mucho más de lo que me está entrando. Y eso es lo que obligó al gobierno a romper la regla fiscal. Porque la regla fiscal dice usted tiene que tener un nivel de déficit entre estos números. Este es un cálculo que se hace según el crecimiento económico. Y acá pues nos fuimos de ese cálculo y el gobierno dijo, no, pues entonces rompo la regla fiscal. Es todo esto, o sea, lo de la ruptura de la regla fiscal, de emergencia económica, las cosas que vamos a hablar ahorita, todo es simplemente un síntoma de el gobierno no quiere dejar de gastar para lo que quiere gastar. Entonces, en la emergencia económica antes de... Hablemos de la parte procedimental. Entonces, el presidente decreta la emergencia económica, estamos en vacancia judicial. Hay un anuncio de que la Corte Constitucional podría estar evaluando o venir a hacer una sesión extra para mirar ese decreto. Eso todavía no está confirmado. En ese caso es posible que se caería. Eso dice todo el mundo. Ahí hay una cosa muy importante, que lo que están discutiendo es hacer la extraordinaria para suspender el decreto. Porque el proceso de declararlo inaccesible constitucionalmente se demora. Sí. Y la prueba es que cuando el presidente ha intentado hacer esto en otros casos, como en el de Catatumbo, que no fue emergencia económica, sino estado de conmoción,
Interior y cuando lo intentó hacer En La en La Guajira, que sí fue emergencia económica. que si fue emergencia, eso se demora entre 2 y 3 meses, porque así todo el mundo esté de acuerdo que no es constitucional, pues los abogados tienen que hacer la ponencia, tienen que discutirla, y eso se demora. Entonces lo que harían sería llamar de emergencias para suspenderlo mientras tanto y después tendrían que discutir si lo tumban. Porque en la emergencia económica hay varios impuestos que se empezarían a cobrar de manera inmediata, como el 5 por mil, es decir, le suben un peso al 4 por mil, como impuestos directos a la cerveza, justo en vacaciones, Al licor, a la gasolina. a los cigarrillos y el más importante en términos de recaudo para ellos, a el carbón, la extracción del carbón. Y entonces, ¿qué tiene? Ya hablamos de que esto se podría caer si la Corte viene y se reúne. Eso en este momento todavía no lo sabemos, estamos pendientes. Pero si se empezara a cobrar los impuestos que tiene esta emergencia económica, ¿qué traerían, Pablo? Entonces, rápidamente, un recuento de lo que dijimos antes de irnos a comerciales. Los impuestos que hay están como en 3 grupos. El impuesto al patrimonio, que ahorita vamos a mirar que el impuesto al patrimonio no ha funcionado internacionalmente y no funciona en Colombia. El impuesto al patrimonio es el impuesto a la plata que uno tiene guardada, que es lo que se llama el patrimonio, a personas. Cambios en el IVA, especialmente para licor, cigarrillos, licor y cigarrillos y juegos de azar digitales, y el impuesto de una sola vez a las empresas que extraen carbono. Ahí el problema es que, pues como dijimos, un poquito este decreto tiene tiempo de función. Entonces, el cálculo que uno puede hacer es hasta marzo. ¿Por qué hasta marzo? Porque la lógica es, si no logran decretar extraordinarias, vuelven en enero y en promedio se demoran 2 o 3 meses en discutir, es decir, llegaríamos a marzo. ¿Y por qué marzo es importantísimo? Porque el IVA se paga constantemente, Sí. pero patrimonio se paga una vez al año, como renta. ¿Y cuándo se paga? Se paga en marzo. Entonces, el hecho de que se demore no hasta marzo implica que se alcanzan a pagar este impuesto del patrimonio. Entonces el impuesto a patrimonio es el impuesto a patrimonios mayores de, en este caso, bajan de A 3.000. a 3.000 millones de pesos, y se suben las tasas de los patrimonios, es decir, la tasa que usted paga por su patrimonio. Usted había hecho hace poco una nota que mostraba cómo el impuesto al patrimonio, y aquí tenemos como, esta es la cantidad de gente que lo paga en el rango más alto de Más patrimonios llamados en millones, se vino para abajo, cayó un 28%. Desde antes de que se hiciera la tributaria de Petro y llegara el gobierno Petro al gobierno, ha bajado 28%. Es decir, los ricos se están yendo del radar de la DIAN. Claro, y pues lo lógico es, si subiéndolo un poquito pasó esto, si lo subes más, va a suceder en mucha mayor medida, porque no solo quieren bajar la base, sino subir la tasa. Es decir, van a cobrar más en el patrimonio. Nuestros cálculos, que quiero ser enfático acá, son cálculos un poquito de servilleta, cogiendo los cálculos que había hecho Hacienda y dividiéndolos según el periodo de tiempo. Es que De los cálculos que había hecho Hacienda sobre su reforma tributaria, que es muy similar a lo que estás Sí. haciendo aquí. hay cosas que no están, pero los impuestos que sí están son prácticamente iguales a los que tiene la tributaria. Entonces, en el de patrimonio, uno calcula que se ganarían $500 millones más. Sí. Y acá, para los otros, los de IVA, lo que hicimos fue, que esto es un supuesto un poquito fuerte, es asumir que todos los meses se decreta lo mismo, porque ellos tenían el supuesto por un año. Entonces cogimos esto y lo dividimos por 4, porque tendríamos un trimestre, una cuarta parte, y eso nos da 0.6 billones, es decir, 1.1 billones sería lo extra que podría rascar el gobierno aproximadamente Antes de que se le caiga en marzo. antes de que se le caiga en marzo. Claro, que frente al problema de financiamiento que tiene, que dice el gobierno son 16 billones del presupuesto financiado, otros calculan eso en más de 20, sigue siendo muy pequeño, ¿no? Sí. Lo que sí es como un ímpetu autoritario de parte del gobierno. Detrás de esto está pasando una noticia que la gente tal vez no entiende tanto, yo tampoco la entiendo tanto, pero tiene que ver como con una operación de deuda. Y entonces el gobierno pide prestados 23 billones de pesos de forma directa en operación opaca. Porque hay que estar pendiente de esto, Pau. Listo, entonces lo primero es que esto se conecta porque tú mismo dijiste, necesitan 16 y solo consiguieron 1.1. ¿De dónde sacas la plata que falta? De esta operación. ¿Por qué es muy importante saber esta operación? Acá no me voy a meter en lo raro, pero el deber ser es que cuando el gobierno va a pedir deuda o a pedir plata, lo que hace es que
dice, voy a pedir plata y la gente va y se hace una subasta y el que mejor tasa le dé al gobierno se queda con ese préstamo y le presta la plata al gobierno. Sí. Acá eso no pasó. Entonces no sabemos a quién nos compró 23 billones de pesos. Y ni a no qué tasa. sabemos, se puede intuir a qué tasa mirando el mercado. Bloomberg hizo un cálculo súper chévere y dijeron que 13%, que es 50 puntos básicos, es decir, 0.5 más que lo que está transando el mercado, es decir, esa gente se ganó la prima de Navidad, pero lo importante es, no sabemos cómo negociaron la tasa, porque es que en las subastas la tasa se sabe porque es que una persona ofrece una tasa y después otra persona, acá no se sabe, no se sabía cuánto Eso es como tiempo. ir al gota a gota. Sí, pero ni siquiera, es como que tu papá vaya al gota a gota y no te cuente cuánto prestó, y el siguiente año tu papá se fue a buscarle, a comprar leche, es decir, cambio de gobierno y te dejó con una deuda que tú no sabes cómo es. Y eso es importantísimo porque la gente que transa deuda en el mercado secundario no sabe a qué tasa le están vendiendo. Y justo ahorita estaba hablando con los colocadores de mercado, que es la gente que va a esas subastas y dicen, yo ya no sé qué hacer, porque entonces están acordando por fuera del mecanismo y eso hace que el mercado se asuste y es lo que combina lo de la emergencia económica con este tema, que es a quién le va a tocar que los colocadores de mercado se pongan bravo por esto al siguiente gobierno. Si se cae la reforma, si se cae la emergencia, que es todo lo que queremos, ¿a quién le va a tocar devolver esa plata? Que es muy importante. Si se cae, la tienen que devolver. Lo que recaudan lo tendrían que devolver. Devolver al siguiente gobierno. Es decir, que esto lo dijimos otra vez, es pan para hoy, muchísima hambre para mañana. En medio de eso hay otra, como, es que, a ver, nosotros decíamos en la emergencia están desesperados y hay como una sensación de desesperación por lograr mantener como a flote la caja del gobierno y los gastos del gobierno en un año de elecciones en que el gobierno no quiere recortar para inundar la economía de plata y para decir que hay una Está economía de presionando. consumo, va a subir el salario mínimo, eso a su vez pues, va a presionar más las cosas. Esto tiene que ver con la repatriación y esta es una nota con la que abrimos hoy, una nota sobre repatriar los riesgos del proyecto de Petro de repatriación pensional obligada. El Hacienda lista un decreto para obligar a los fondos privados de pensiones a traer 148 billones de pesos que tienen en el exterior. Entonces, es un poquito otra forma de rascar plata. Esta es un poquito más compleja, pero en resumen es los fondos de pensiones en los que uno se pensiona cuando se pensiona Los por, privados, de las por algo AFPs. que no se haga colpensiones, Sí. exacto, por las AFPs. Invierten esa plata para después pagarle una pensión más alta, le invierten en test del gobierno, le invierten afuera. El gobierno está diciendo, yo necesito que ustedes la inviertan acá en Colombia porque no están aportando el crecimiento colombiano y ellos dicen, no, pero es que yo le invierto donde me genere mejor plata porque mi responsabilidad es con la gente que se pensiona conmigo. El gobierno dice, no, su responsabilidad tiene que ser también con que la economía crezca. Y ahí hay como la jugadita que combina con la rascada de olla es, ¿cuál es la mejor inversión en Colombia? Los test. Sí. Entonces, si me obligan a dejar de invertir afuera, les toca invertir adentro. Nos los dijo el mismo director de Asofondos, que se llama Andrés Velasco, y nos dijo, nos va a tocar hasta cierto punto, porque igual hay límites, aumentar nuestra inversión de test. Entonces, esta es otra forma de rascar la olla. Sí. Para cerrar, Pablo, entonces estamos como ante un gobierno que siento que como que se ha quitado ya todas las máscaras en lo que piensa que debe ser como la política económica, entonces es una política dirigida por el Estado, una política en Sin la que el mercado. presidente no quiere mercado y quiere cada vez menos contrapesos. El contrapeso del Congreso se lo está pasando por encima con la emergencia económica, pasando la reforma tributaria. El contrapeso de la Corte se lo está pasando decretando cuando están en vacancia y el contrapeso del mercado se lo están pasando poniendo deuda por fuera del mercado. Y el contrapeso del Banco de la República simplemente lo está resintiendo porque nombró algo a Lucía Acosta, a quien quisiera como tener como una yes woman de su visión expansionista, bajando las tasas de interés, lo que piensan otros economistas, lo que haría es volver a subir la inflación. Sí. Pablo, espero que podamos Descansar. Muchas gracias por pasar por acá. Muchas gracias a ustedes por vernos. Seguimos conectados aquí a La Silla Vacía. Gracias por suscribirse al canal, por activar la campanita. Su audiencia, su apoyo hacen que esta comunidad que aspira a ser periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia sea más sostenible. Nos vemos con más contenido. Chao.
Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.